Aquí con mi amigo Fran, compartiendo un momento especial. Fran, ¿qué tú le quieres decir a la gente? Queremos compartir principios bíblicos en los cuales hemos estado tratando. Sobre todo, uno de esos aspectos es la vida de Abraham. Cuando habla del tema de la confianza, ¿no? Sí, Esa confianza que nos demuestra Abraham en su biografía, una confianza que sirve como un modelo, es un ejemplo sí, para nosotros, porque lo podemos llevar al plano de nuestra vida cotidiana. El movernos con esa confianza hacia Dios es algo que nos va a bendecir en muchas circunstancias de nuestra vida, exacto. Frank. Y algo muy importante, Anthony, es que uno de los aspectos que hay que tener en cuenta es que Dios le pide a Abraham su unigénito, pero Abraham viene de Babilonia, de un concepto y de una cultura completamente diferente a la cultura actual. Entonces, Dios le dice a Abraham, dame a tu unigénito, pero Abraham viene de los caldeos, lo que hoy en día es Irak. Y allí en de los caldeos se ofrecía el primogénito al Dios, Santo. exactamente, al Dios de ahí, a los dioses paganos de esa época. Fíjate que quiero hacer un paréntesis, porque está muy interesante lo que estás diciendo ahora, Frank. Y vamos a detenernos un poquito en Ur de los Caldeos, porque sabemos que Ur de los Caldeos fue una sociedad muy influenciada, de hecho, porque tiene sus orígenes en Babilonia y era una sociedad politeísta, ¿no? Pues una cantidad de dioses impresionantes y aparte de que era una civilización muy desarrollada porque le fascinaba incluso estudiar los astros, las constelaciones, las estrellas, la luna. Entonces ahí incluso encontramos sentido a algo que le dice Dios a Abraham cuando le manda a mirar las estrellas del cielo y le dice, mira las estrellas del cielo y si puedes contarla, ve si puedes contarla, y así será tu descendencia. Algo que Abraham sabía de por sí que era algo imposible. Astronomía, muy Claro, duro. le impacta más porque el tipo viene de una sociedad donde son amantes a la astrología, le gusta estudiar el universo. Dice, lo que Dios me está diciendo es algo sorprendente. Pero aterrizamos más en la línea de lo que es la confianza hacia Dios, esa creencia en la cual Abraham fue formado en un de los caldeos, lo que aprendió de sus padres, lo que aprendió de la gente de su contorno, de su alrededor, porque habían una cantidad de dioses impresionantes, y en especial esa que tú acabas de mencionar, era una práctica que puede ser o es muy descabellada ante cualquier persona de la actualidad en el día de hoy, era su único hijo y ofrecerlo a un dios, en este caso al dios Amlok, así hemos dicho, ¿no? Sí, y una de las cosas también que hay que tener en cuenta es que no solamente era una sociedad politeísta, sino también enoteísta. ¿Qué quiere decir el enoteísmo? El enoteísmo es cuando tienes muchos dioses a los cuales adoras, pero entiendes de que hay un Dios que está por encima de los demás. De todo eso. Exactamente. O sea, ya no estamos hablando solamente de una sociedad politeísta donde se rige por muchos dioses, sino de una sociedad enoteísta donde entienden de que hay más dioses, pero hay uno que es soberano. Y en ese contexto, Dios le pide a Abraham su unigénito. La confianza, entendemos que la fe y la confianza de Abraham no viene por Por ofrecerle ofrecer a su el hijo, hijo a Dios, porque eso formaba parte de su cultura. La confianza de Abraham viene por ofrecérsela a un Dios que él no conoce. incluso el hincapié que hace en los mensajes que han predicado acerca de Cristo de Abraham, a Isaac, se hace en el que tuvo a ofrecer su, pero que tenemos que entender relacionado a lo que ha dicho Frank, que es cierto, y yo comparto, que Abraham viene de una cultura
donde están acostumbrados a ofrecer a sus hijos, los padres ofrecían a sus hijos primogénitos al Dios Moloch. O sea que para Abraham no era algo extraño el tomar a su único hijo, Frank, y ofrecerlo en sacrificio. O sea, si nos trasladáramos al tiempo, tomáramos una máquina que viaja en el tiempo, digamos, no por decir algo, le preguntamos a Abraham en ese momento, Abraham, ¿a ti te duele lo que tú vas a hacer? Ofrecer sacrificio. Abraham te diría, no, es algo normal. Yo sabía que un día tenía que hacerlo, suceder. que suceder en mi tierra. Mira, mi bisabuelo lo hizo, mi vecino lo ha hecho. Y yo vengo de una tierra donde se sacrifican los hijos primogénitos. O sea, que para Abraham, el dolor de Abraham no era en sí, o el desafío de Abraham no era que iba a ofrecer su único hijo, sino más bien a quién se lo ¿A iba a quién ofrecer. se lo iba a ofrecer? En este caso es un Dios desconocido, porque el Dios al que le servimos no se había manifestado todavía a la cultura A la cultura de los de un de caldeos, los caldeos. ¿Entiendes? Entonces, uno de los que tenemos que tener en cuenta también, Antonio, es que cuando leemos la historia de Abraham, tenemos que entender también el contexto en el cual se mueve todo este sistema de pensamiento, sí, entendiendo de que el Pentateuco, los 5 libros de la Torah, en este caso, eh, hay que de que es imposible, Antonio, de que esos 5 libros hayan sido escritos por Moisés. Una sencilla y voy a aterrizar por qué es posible de que Moisés haya escrito los 5 libros. Porque cuando te das cuenta, en, en la parte filológica, en la parte gramatical, hay como un cambio en la gramática y hay un cambio como de pensamiento en la escritura de Moisés. E incluso en Deuteronomio capítulo 34 se narra la muerte de Moisés. Entonces, si Moisés escribió eso, ¿cómo es que Moisés está narrando su propia muerte? Ahora bien, esto no quiere decir que Moisés no haya sido el autor intelectual, porque no estamos juzgando al autor divino, porque entendemos que es palabra de Dios, pero sí estamos juzgando al autor humano, en este caso Moisés. Por lo tanto, Moisés sí es el autor oral, porque antiguamente también las leyes, las normas, los escritos se transmitían primero oralmente, luego se hacían por medios escritos. Entonces, una de las cosas que Moisés ya Moisés no sabe ni la cultura, ni la ortografía hebrea, no sabe hablar hebreo. Por eso hay mucha gente que dice que Moisés era tartamudo, pero eso es error, porque lo que está dando a entender es que Moisés no conocía la lengua y por eso era tarde para poder hablar en hebreo. has puntualizado algo importante que Moisés en su tiempo tenía una cultura de vida, en este caso que tenemos el tiempo de Egipto, la creencia, lo que tiene que ver con la cultura egipcia, es una cultura totalmente aislada de lo que es la creencia del único Dios verdadero, y que los cristianos lo conocemos como el único Dios. Incluso, Anthony, si tú te das cuenta, dentro de los escritos de los egipcios, cuando tú te vas a la biblioteca de Alejandría, no hay rasgos escritos de un éxodo. O sea, no existe evidencia tangible en libros de que algún pueblo haya salido en un éxodo de la esclavitud de los egipcios. ¿Sabes? Entonces, el tema del éxodo también lo podemos fomentar desde otro punto de vista. ¿El éxodo es mito o es realidad? Ahora bien, cuando hablamos de mito, no significa que no haya sido verdad, pero tenemos que enfocarnos bien desde qué perspectiva el escritor quiere transmitir un mensaje central, porque a veces nos enfocamos solamente en el mensaje y no vemos el pasaje. Entonces, enfocándonos un poco más en el tema de la confianza, podríamos decir que esta gente, aún en medio de culturas y de creencias, de costumbres aisladas
de lo que la Biblia nos enseña, ¿no? Y nos transmite de lo que es estar caminando para Dios. Tuvieron la osadía de un momento determinado limpiar, decidieron confiar en él, confiar en él, esa confianza pasó en el caso como estábamos mencionando con Abraham, con Moisés, hay algo interesante, lo que hablábamos hace unos minutos atrás en cuanto al tema de Abraham. Acuérdate que cuando Abraham va a ofrecer a Isaac, Dios se lo pide. Hay un momento donde Abraham dice a su siervo, con él, daos aquí, el muchacho y yo, y adoraremos y volveremos. Por si esa conversación corta, breve que hubo ahí, tiene un significado. Abraham sabe que las personas que le están rodeando en este momento eh, pueden entender que Abraham va a sacrificar a Isaac, pero no saben a quién se lo va a sacrificar. Abraham sabe que estas personas que le están rodeando tienen una idea de cómo se desarrolla o cómo se organiza un sacrificio al Dios amor. Es como que, por ejemplo, yo sé cómo se debe hacer y si tú me llevas a mí y yo te veo hacer algo como medio extraño a lo que yo sé cómo se debe hacer, ya yo te puedo seguir y obstáculo. ¿Me entiendes? Entonces Abraham le dice, quedaos aquí, porque incluso hasta la forma, la metodología de ese sacrificio en ese momento iba a ser distinta y no quería estorbo. Si se los lleva, lo más probable es que hasta le dicen a Abraham, pero tú vas a desperdiciar tu único hijo. La única oportunidad que tienes de ofrecer un sacrificio a Moloch, ahora se lo quieres hacer a un Dios que no, con el cual nosotros no quisimos de nuestra fuerza y que no conocemos. Pero Abraham tenía esa confianza de que había experimentado al Dios verdadero y sabía con quién estaba tratando. Entonces, el desafío de Abraham en cuanto a hablar de lo que es confianza, ¿no? El desafío de Abraham era que iba a tomar a su único hijo y en vez de ofrecerlo al Dios Amolok, se lo iba a ofrecer al Dios de Israel, al Dios verdadero, al Padre de la creación. Que por cierto, Abraham es el fundador, vamos a decir que es la base que Dios utiliza para formar un pueblo, porque Israel en ese momento no existía. O sea, a partir de, y es curioso, porque a partir de un hombre que viene de origen pagano, es que Dios hace una nación santa. Esa es la parte curiosa. O sea, ser una nación santa como Israel a partir de un hombre que viene de Irak, de los caldeos. Con la influencia de todo ese politeísmo, ¿no? De la época y todas esas creencias persas Así es. contrarias. O sea, y es curioso porque un punto que hay que tener muy en cuenta también, Anthony, es que cuando nosotros leemos el Génesis y vemos que hay cierta similitud entre el Génesis y cierta epopeya, como por ejemplo el Gilgamesh o el Enuma Elish. Por ejemplo, el Gilgamesh se escribió sobre el año 1150 antes de Cristo y la Torá se escribe, el Pentateuco se escribe 1000 años antes de Cristo, es decir, hay cierta antigüedad de 250 años del Gilgamesh, un lazo de tiempo antes, pero el Gilgamesh curiosamente narra también un diluvio, narra también un éxodo, narra ciertas cosas de incluso cuando vemos el Pentateuco, vemos lo, lo, lo- vemos ahí cómo habla del ojo por ojo, el diente por diente, vemos que eso está fundamentado en el código Hammurabi. El código Hammurabi se escribe a través, Hammurabi era un rey, se escribe a través del año 1700, o sea, mucho antes de que se escriba incluso el Antiguo Testamento, y allí ya decía la ley del talión que había una ley que decía ojo por ojo y diente por diente. Es un tipo de comprensión para una persona como manifestar, digamos, quizás hasta una venganza, ¿no? Hacia una persona, tú me haces algo y yo te... Por eso decimos que el código Hammurabi es el código más antiguo de la humanidad. Interesante, interesante. Entonces, es impresionante cuando tú haces un escáner
entre la biografía y la vida de cada una de estas personas de la antigüedad y cómo ellos en medio de sus civilizaciones, de su cultura, tuvieron la osadía de tener un viaje en confianza a un Dios diferente al que creían todo lo que estaban a su alrededor. La vida es, y siempre lo diré y siempre lo voy a sostener, blanco de Así es. hay un cofre de esas, hay una cosa de vida que enseñan a enfrentar la vida y enfrentar el día a día. Entonces, la confianza hacia Dios que le da sentido y te da te fortalece en este caso para tú poder pasar experiencias aquí en esta tierra. Digamos que, por ejemplo, estamos viviendo en una época donde las personas son muy influenciadas por la depresión, por el desánimo, muchísimas pueden ser las razones que llevan a una persona a la depresión, al desánimo, al desencanto, digamos, problemas económicos, problemas familiares, problemas matrimoniales, problemas incluso sexuales, problemas ¿Sabes? de género, problemas, o sea, hay una cantidad inmensurada de situaciones que, que pueden llevar a la gente a incurrir al suicidio, que es el peor de los casos, hasta el suicidio. Pero la confianza es algo que le puede dar un giro de 160 grados a toda esa situación. Así es. Te puede dirigir hacia otra dirección. Esto queremos decir que, que vas a tomar la determinación de abrir tus ojos y atesorar con confianza. Tenemos, por ejemplo, en muchos de estos personajes que ya hemos leído, ya, es importante que nos acerquemos al Creador. Eh, la manera más eficaz para acercarnos al Creador es teniendo una relación íntima y personal con Él, no a través de la religión, no a través de nadie, no a través de Jesús. Es importante que nosotros tengamos una relación directa, un, un fluir de pensamiento, de espíritu con el Espíritu del Eterno, para que Él pueda penetrar directamente en nuestra alma y podamos ser edificados. La religión lo único que ha hecho durante muchos años es cerrar la mente de la mente pensante y poner los tabúes en esta relación el Padre de llevar a cabo. por supuesto, me gusta esto que tú acabas de decir. La gente confunde la religión con una relación, tiene nada que ver. Como tú habías dicho, la religión ha sido el asilo de la nación, ha sido el asilo de la nación porque se, la vida misma, la vida como una cárcel, ¿no? Estar en una religión es como poner un candado al cerebro humano para no comprender la vida, para no saber cómo enfrentarla, para no nada. Y estancado totalmente. Sí, Entonces, y una de las cosas que se le recomienda a la gente es que cuando va a la iglesia, por favor, no dejen el cerebro fuera. Entrar y pensar, meter el porque cerebro dentro, ¿no? meter el cerebro dentro, porque Dios al que le servimos es un Dios que ha creado a su imagen y semejanza. Y uno de esos argumentos es cuestionar lo que se nos enseña, tal y como lo dice el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, cuando dice que los hermanos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque ellos escudriñaban cada cosa que Pablo decía, la ponían sobre el papel y criticaban las palabras de Pablo, si Pablo decía que era verdadero. Es válido, es algo Exactamente. válido hacer. Si estás estudiando algo, tienes que saber por qué ese algo, de dónde viene ese algo, por qué tengo yo que creer ese algo que estás enseñando. Todas estas preguntas son válidas, válidas todas. Eso, por eso, por ejemplo, en el tema de estos que estábamos tocando estamos tocando de la confianza, hablábamos de Abraham y hay muchas cosas que son válidas para los textos, no simplemente como se leen literalmente, o sea, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? Muchas ¿Sabes? interrogantes en torno a un pasaje. Y es importante lo que tú acabas de decir, Antonio, porque a veces cometemos el error de coger pasajes aislados y hacer una doctrina, un dogma de fe en torno a un pasaje, y nos olvidamos del contexto
no lo que los teólogos alemanes llaman el Sitz-Leben, es decir, el contexto que rodea. Como decía José Ortega y Gasset, decía, el hombre es el hombre y sus contextos, ¿no? Todo lo que le rodea. Entonces, nosotros como creyentes debemos entender que vamos a las congregaciones, vamos a buscar de Dios, pero tenemos que analizar lo que se nos enseña, volar por la palabra de Dios, todo lo que se nos dice, y así cada día iremos creyendo y creciendo más en el Evangelio de Jesucristo. Muy bien, Fran, muy bien. Creo que ha sido una bendición y sabemos que hay gente, mucha gente que se ha conectado y está viendo esta transmisión y eso. Esperamos que este comentario que hemos desarrollado sí, entre Fran y yo en estos momentos aquí te haya servido de gran ayuda y haya aportado algo valioso a tu vida y que lo puedas atesorar y también que lo puedas compartir con otros, porque sabemos que así como yo, como Frank, como todos tenemos algo especial, una habilidad, algo especial y todos tenemos la capacidad, Dios nos dotó con esa capacidad de también transmitir su amor hacia otra persona de muchas maneras. Sí, y esta es una. así es, Abriéndole el pensamiento a otra persona, eso es una de amor. y en base a lo que tú dices, nosotros damos las escrituras, nosotros enseñamos lo que aprendemos, pero transmitimos en esencia lo que llevamos dentro. Y nosotros llevamos la gracia y la lo que vamos a transmitir, porque al fin y al cabo, al fin del día, nosotros podemos transmitir un conocimiento, pero cuando se la esencia, lo que llevamos por dentro, eso cambia y transforma vidas. Así que un abrazo fuerte, un saludo especial para las personas que nos miran desde otros países, República Dominicana, mi país, Ecuador, el país de mi hermano Frank. Y nada, queden bendecidos y ya en otro momento estaremos también desarrollando pues comentarios, ciertos puntos bíblicos que nos parezcan interesantes, que creamos que pueden ser de edificación para tu vida. Un saludo, un abrazo. Bendiciones.